El presidente López Obrador envió dos iniciativas al Congreso que ya están siendo discutidas y están siendo aprobadas, ya fueron aprobadas por el Senado ambas. De una ya hablamos de forma más extensa, voy a dejar por aquí el link a esa discusión para que veamos exactamente el contenido y una de las principales discusiones al respecto. Estamos hablando de la ley que reforma las atribuciones de la Fiscalía General de la República. En el proyecto original, Ricardo Monreal, quien no representa a la gente, representa a corporaciones y es una persona del sistema, no de la gente, había propuesto que la Fiscalía General de la República se deslindara de sus atribuciones y de las funciones para buscar personas en México. Más de 80,000 personas desaparecidas estaban quedando desamparadas respecto a las funciones de la Fiscalía. Bueno, esto se quitó gracias a la participación ciudadana y a la protesta permanente de organizaciones y de familias que están buscando a sus seres queridos en todo el país. Bueno, eso es una gran noticia. Con 113 votos a favor y 1 en contra, 0 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular el dictamen porque se expide la ley federal, la ley de la Fiscalía General de la República y se abroga la ley orgánica. ¿Qué se aprueba? Realmente reformas a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Tío, lo que se crea realmente es una fiscalía particular para la prevención, digamos, prevención y atención a casos de violencia contra mujeres. Eso es una deuda histórica que ahora se materializa a través de recursos y a través de instituciones que tendrá que trabajar en todo el país de forma coordinada con las fiscalías estatales y con la Fiscalía Federal, ¿no? Esta nueva fiscalía que se crea es un gran avance como tal. Y además, como les decía al principio, se obliga o se destinan recursos para que la Fiscalía siga participando y ahora de forma incluso mucho más activa en la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Poco que decir de esta ley. Buena, muy buena propuesta por parte de senadores, lo que termina aprobándose. La otra es la reforma judicial al Senado. Digo que además esto se da en el entorno de la lucha, de la pugna del Poder Judicial, ¿no? Particularmente estos par de jueces federales que están dando amparos en contra de la reforma a la ley eléctrica de López Obrador como si fueran panfletos, ¿no? Y además lo están dando para personas que ni siquiera han pedido el amparo. No lo están dando para mí, para todos mis amigos, ahí está el amparo y ya no aplica para nadie, ¿no? Nosotros. O sea, bueno, eso es otro tema y ya lo hemos hablado. En este entorno, AMLO dice, vamos a reformar el sistema judicial de fondo. ¿Qué se está proponiendo como tal? Acá está. Atribuciones a la Suprema Corte de Justicia. Perdón, acá está. Atribuciones del Alto Tribunal para revisar de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos o garantías, resolver la constitucionalidad en materia de consultas populares o resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública. Esto no lo tenía la Suprema Corte, se le dan más atribuciones en ese sentido. Ahora, de lo más importante es que se establecen mecanismos claros basados en mérito para el nombramiento de jueces federales en todo el país. Eso por un lado. Y por otro lado, se sancionarán también el acoso sexual. Le da atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal para investigar y sancionar específicamente estos casos en contra de las mujeres en el Poder Judicial. Esto me parece del más básico de los sentidos comunes, me parece un
avance concreto para tener un sistema judicial mucho más justo, me parece un escándalo que no existiera antes estas atribuciones. Digo, se está combatiendo fuertemente el nepotismo a nivel federal en el Poder Judicial de la Federación. Y de nuevo, o sea, me parece un escándalo que no existiera esto antes. Hoy sabemos, ¿no?, de forma anecdótica y de forma histórica, que el Poder Judicial de la Federación, o sea, si hay un juez en la familia, ¿no?, el hijo o el nieto o el tío, el abuelo o el sobrino, muy probablemente estén trabajando también en el Poder Judicial de la Federación. Y esto se da constante, frecuentemente. O sea, el Poder Judicial, y aquí lo hemos dicho, en la América Latina y en México también, ha sido históricamente capturado por grandes corporaciones, intereses nacionales y extranjeros. Ahí están los cuates, ahí están abogados que defendían a las grandes empresas, se pasan al Poder Judicial, digo, como si fuera, ¿no?, cualquier cosa, y eso se veía perfectamente bien. Entonces no pasaba nada si eso sucedía, ¿no? Eso es un escándalo como tal, la famosa puerta giratoria. Bueno, se ponen candados sobre esa situación. Digo, una cuestión que me parece bastante interesante, de lo que se ha hablado muy poco, es el hecho de que se elimina, ¿no?, de aprobarse como tal esta ley, se eliminaría la jurisprudencia que tenemos hoy día en México. La jurisprudencia básicamente son 5 sentencias en un mismo sentido de la Suprema Corte, se toman como ley, ¿no? Ya es el criterio último, 5 sentencias en un mismo sentido de la Suprema Corte. Con esta nueva ley solamente tendría que ser una sentencia de la Suprema Corte que además tenga que ser basada en un caso. Esto es un poco importado de cómo funcionan los Estados Unidos, pero francamente me parece mucho mejor de lo que tenemos hoy en día en México. Digo, esto es una tendencia histórica, como el derecho de los Estados Unidos ha permeado al derecho mexicano, ¿no? La misma presunción de inocencia que nosotros no teníamos hasta este siglo, o sea, antes del siglo XXI existía presunción de culpabilidad de una persona. Evidentemente esto se usaba de forma facciosa. O sea, si yo quiero que fulanito o fulanita se vaya a la cárcel, nada más lo tengo que acusar de algo, tenga bases o no, él o ella tiene que mostrar que es inocente. Así funcionaba nuestro sistema judicial. Esa era la ley como tal. Digo, son pasos en la dirección correcta, pero me parece que todavía hay muchas cosas por avanzar. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa es de esas reliquias anacrónicas que seguimos teniendo en México, que además López Obrador expandió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa que cambiar la carga de la prueba de nuevo a quien está siendo denunciado. O sea, tú eres culpable y en lo que son peras o manzanas te aprendemos, no te vas a la cárcel, en lo que sale el proceso. Eso a cualquier persona que le guste la libertad, ¿no? Esto choca pues con la realidad y con las mejores prácticas a nivel internacional en un sistema de justicia. Por ejemplo, estos candados para nombramientos de jueces y que sea un proceso mucho más abierto y basado en mérito y no en nepotismo es un extraordinario avance, pero que no se extiende a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, todos los jueces federales se tendrán que someter a este proceso de mérito y de virtud, menos, digamos, los jueces más grandes en todo el país, los de la Suprema Corte de Justicia. Esos no. El proceso que tenemos hoy pues, es bastante antidemocrático, si lo vemos. Es bastante faccioso. El presidente nombra una terna que se va al Senado y el Senado por ahí delibera y básicamente son cuotas, ¿no?, que se dan históricamente. Eso no está bien para nadie. O sea, no representa para empezar, el Senado ya es suficientemente antidemocrático como para darle este poder sobre el poder, ¿no? Este poder sobre los jueces, ¿no?, los máximos, el máximo tribunal de México, que también es completamente antidemocrático. Entonces, bueno, todavía falta mucho para avanzar,
pero francamente estas dos reformas, tanto la de la Fiscalía como la judicial, me parecen bastante congruentes y un avance, ¿no? Pasos en la dirección correcta para un sistema cada vez más justo. Bueno, pues hasta acá dejamos esta nota. Recomiendo ver, digo, en un momento, esta parte la voy a recortar en la versión final, pero recomiendo ver el análisis de un jurista respecto a esta situación en una entrevista con Julio Astillero. Jaime Cárdenas se llama el señor. Jaime Cárdenas, en una entrevista de ayer, hace un análisis bastante complejo, bastante completo de estas dos reformas que vale mucho la pena. Bueno, hasta ahí la dejo. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.